Buenas a todos. Hoy os voy a explicar por qué es fundamental que los jóvenes nos interesemos en la política. Bien, antes de nada, me gustaría contaros una pequeña anécdota. Veréis, estaba ya hace un tiempo quejándome de cosas varias. Una de ellas, el no tener 18 años. Decía, es que todos mis amigos ya tienen los 18, no me voy a poder sacar el carnet de conducir este verano, no voy a poder votar en las elecciones de abril, qué pena. ¿Qué pena? Reflexión más tarde. ¿Estaría preparado para votar? Me parece que es una reflexión que todos tendríamos que hacer. ¿Estamos preparados? ¿Estamos lo suficientemente bien instruidos como para votar, sin que esto acarree consecuencias desastrosas? Y no olvidemos que Hitler llegó al poder ganando unas elecciones. Pues no. De hecho, según el Instituto de la Juventud, el 64% de los jóvenes europeos no tiene interés alguno en la política. Y según la Fundación SM, 1 de cada 5 jóvenes se sitúa ideológicamente en la extrema izquierda o en la extrema derecha. Y estos son datos realmente preocupantes, ¿verdad? Porque aunque los jóvenes representemos únicamente el 1,9% de los parlamentarios del mundo, algún día nos va a tocar a nosotros coger las riendas. Entonces, este desinterés es un lujo que sencillamente no podemos permitirnos. Pero es que ya no es solo desinterés. Es que dentro del pequeño grupo de gente que sí que se interesa en la política y que no se sitúa en algún extremo, no hay consenso. Dejadme que os ponga en situación. Cuando estaba preparando la charla, me puse en contacto con un antiguo alumno en liceo, Álvaro Doval, que lleva meses, si no años, realizando encuestas en las redes sociales sobre temas de actualidad. La pena de muerte, el modelo de gobierno, si república o monarquía, la exhumación de Franco, etc. Y me parecen encuestas muy interesantes, porque son un pequeño reflejo de la realidad, solo que a nivel local, en el círculo de estudiantes del liceo. Y como se puede apreciar, la mayoría de los porcentajes están todos alrededor del 50%. Como hemos dicho antes, no hay consenso en este grupo. Entonces, recapitulemos. Tenemos, por un lado, una gran mayoría, un gran 64% de gente que no se interesa la política. Dentro del pequeño grupito de gente que sí que lo hace, tenemos una porción de gente que se sitúa en un extremo. Y dentro del pequeño grupo que nos queda, cuando restamos los otros dos, no hay consenso. La gente sencillamente no se pone de acuerdo. Y me gustaría hacer hincapié en esto. Me parece que esta recapitulación es tan importante porque es la única forma de darnos cuenta un poco de la situación agónica en la que vivimos. Cuando estaba preparando la charla, estuve también indagando un poco sobre las opiniones que tenía la gente acerca de este tema. Y es que una de las opiniones que más me encontré, una de las más recurrentes, es que, bueno, no pasa nada. Si con los tiempos que corren, que no participe tanta gente en la vida política, no es para tanto. Tenemos problemas más importantes. Y me parece realmente preocupante, porque a pesar de que, espero que ninguno de los que estamos aquí presentes nos hayamos visto obligados a empuñar un arma, no significa que vivamos en un mundo de luz y color. Eso lo sabemos todos, el mundo está en guerra. Lo vemos todos los días en las noticias. La crisis humanitaria en Venezuela, el Brexit, los populismos en Europa, la guerra en Oriente Medio, todo. Sí, nuestros abuelos vivieron 2 guerras mundiales, 2, que se dice pronto, pero eso no significa que su mundo fuese menos estable que el nuestro. Es más, ahora, con la globalización, en donde una decisión tomada en un punto A puede afectar a escalas inimaginables a un punto B situado a miles de kilómetros, no estaría de más pensar que nuestro mundo es incluso más incierto todavía. Además, con todas las ventajas que tenemos con respecto a las generaciones pasadas, como tener acceso a toda la información del mundo desde nuestro bolsillo, casi nada, tenemos que asegurarnos de no cometer los mismos errores que nuestros antepasados, de cerciorarnos que el pasado no se vuelva a repetir. Y solo hay una forma de hacer eso, y es interesándonos a la política. Y sé que muchos estáis pensando, sí, eso está muy bien, pero ¿qué hacemos? Bien, esta es una pregunta bastante compleja. Según los expertos, hay 2 pasos a seguir. Por un lado, tenemos que hacer llegar el mensaje a través de la educación, fundamental. Pero, además, tenemos que hacer que este se refleje en la vida cotidiana. Bien, acerca del primer paso vamos a tomar el ejemplo de España. Cuando estaba preparando la charla, me puse en contacto con amigos míos de institutos españoles y me comentaron que en el sistema español no tienen ningún tipo de asignatura al estilo de EMC que tenemos en el sistema francés, en el que básicamente se enseñen las bases de la ciudadanía, los valores constitucionales, todo este tipo de cosas. Y tal vez ya es el motivo por el cual, según un estudio de la Fundación BBVA, los españoles somos los europeos, nos permitimos ser los europeos que
menos se interesa en la política y que peor percepción tiene de políticos e instituciones, mientras que somos los que menos nos molestamos en informarnos. Bien, entonces recapitulemos. Como hemos dicho antes, los españoles somos los europeos que menos nos interesamos en la política, pero también somos los que tenemos peor percepción de la situación actual. ¿Cómo solucionamos esto? Educación, no hay otra. Un estudio de Harvard demostró que un grupo de estudiantes que habían cursado un año de una asignatura sobre el gobierno estadounidense tenían de 3 a 6% más de probabilidades de participar activamente en la vida política del país. Aunque hay que tener cuidado, ya que el implementar estas asignaturas, una asignatura que básicamente contemple esta preparación política, como si, por ejemplo, en Suiza, el país de los referéndums, es algo complicado. En una entrevista con The Guardian, la señora Puddock, profesora de la Universidad de Warwick e impulsora del FBV, habla precisamente de estas dificultades. Primero tenemos que entender lo que es el FBV. El FBV es una asignatura que se intentó instaurar en los institutos británicos que básicamente enseñase los valores fundamentales británicos a los jóvenes para aumentar la participación en los procesos democráticos. Y a pesar de que a día de hoy esa asignatura existe, está englobada dentro de una asignatura más general, llamada Desarrollo Espiritual, Moral, Social y Cultural. Entonces, como lo considera la señora Puddock, kit básico de la política, se pierde en este mar de espiritualidad, moralidad y los otros temas que componen esta asignatura. Por otro lado, otro de los problemas que resalta es el medio de transmisión del mensaje. Para ella, en el caso de que se instaurasen estas asignaturas, no se darían por personal docente cualificado para enseñar ciencias políticas, sino pues por un profesor de turno. Con respecto al segundo paso del que hemos hablado, el hacer que esto se refleje en la vida cotidiana, los expertos concuerdan en que lo que tenemos que hacer es hacer que nuestra educación cívica sea automática. De hecho, Benito Arrumada, el prestigioso economista, dice precisamente que lo que tenemos que hacer inevitable el informarnos. Propone una serie de medidas como limitar las cargas fiscales ocultas, reducir el secretismo sobre la eficacia de los servicios públicos para hacer todo esto más accesible, para compensar un poco nuestra poca pretensión a informarnos, para así poder hacer pues, precisamente lo que hemos dicho, que nuestra educación cívica sea automática. Entonces, en conclusión, a pesar de las grandes dificultades que nos podamos encontrar en el camino para instaurar esta clase de asignaturas, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano y más para asegurarnos de despertar este interés político en las generaciones presentes y en las venideras, porque es nuestra única esperanza. Gracias.